Hola a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy les quiero hacer el primer video de una serie como una especie de diario desde que yo salí de Cuba o mejor dicho, desde antes de salir de Cuba porque les voy a estar documentando incluso antes los preparativos del viaje, mi motivación para salir de Cuba, aparte de lo obvio. Quiero ir documentando mi proceso de emigración porque aunque he tocado este tema en otros videos anteriores, no he sido tan explícita en algunas cosas y quiero sobre todo hacerles saber a ustedes cómo ha sido mi evolución y lo que he ido logrando. También quiero que quede como guardado para mí para que en un futuro yo pueda ver estos videos y que no se me olvide por qué tuve que salir de mi país, las cosas que tuve que pasar, las cosas positivas, las cosas negativas, a las personas que conocí. No quiero olvidar ningún detalle, entonces esa también es una motivación por la cual quiero hacer esta serie de videos. También es como una especie de homenaje igual a las personas que me ayudaron a salir de Cuba, entre ellas mi familia, igual mi pareja, que todo lo hemos hecho juntos, amistades que me estuvieron apoyando, quizás no económicamente porque no se puede, pero sí ahí dando ánimo, que eso también es importante. Ahora sí les voy a estar contando todo con lujo de detalles, así que no se pierdan la serie que va a estar bastante buena. Bueno, el primer video va a abordar el tema de preparativos del viaje, así de manera general. Lo voy a empezar a hablar desde que ya tomé la decisión completamente de que me iba a ir de Cuba y cómo empezó todo el proceso, porque no sé si saben que, bueno, yo no sé cómo son las demás personas emigrantes, pero los cubanos, por lo menos en mi caso, no es que digo hoy me quiero ir de Cuba y mañana ya me fui. No, es un proceso bastante largo y bastante complicado, sobre todo para personas que como yo no teníamos a nadie que me apoyara desde el extranjero económicamente, a nadie que me recibiera, porque por el camino fue que apareció el alma caritativa que me recibió aquí en Estados Unidos, pero cuando yo salí de Cuba no había nadie que nos fuera a recibir aquí en Estados Unidos. Nosotros salimos así a rumbo, pero igual dijimos, nos vamos, ya teníamos parte del dinero porque ni siquiera lo pudimos reunir todo. Entonces fue algo, como les digo, un proceso bastante complicado. Nos costó unos cuantos meses la preparación del viaje. No se vayan a pensar que fue de un día para otro. Igual conseguir los pasajes, bueno, todo. Todo se los voy a estar comentando aquí en este video. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. La decisión de salir de Cuba estaba hace muchos años. Yo hace años que quería irme de Cuba, solamente que no tenía las maneras, no tenía el dinero, no tenía alguien que me impulsara y me dijera, sí, ven que yo te voy a ayudar, porque emigrar a ciegas me daba muchísimo miedo. Sí quería irme, pero no sabía cómo llegar a un lugar, empezar desde cero sin que nadie me orientara. La valentía no me dio para tanto. Entonces, nada, llevaba muchos años pensando cómo irme. Eh, yo estuve casi 4 años viviendo y trabajando en Venezuela como parte de la misión médica cubana en Venezuela porque yo era dentista en Cuba, no sé si lo saben, que lo he dicho en otros videos anteriores. Entonces, esa fue la primera vez que yo salí de Cuba en el año 2019, 2020, no me acuerdo bien ahora. Estuve viviendo en el estado de Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo. Ahí conocí muchísimas personas buenas. Creí que esa iba a ser mi forma de poder salir de Cuba porque inicialmente había firmado un contrato donde me iban a pagar una X cantidad de dinero. Obviamente el contrato era con el gobierno cubano. Ilusamente de mi parte creí que ellos iban a cumplir su parte del contrato porque en otros años si se cumplía, años anteriores, las personas que iban a Venezuela a trabajar ganaban un dinero, eh, no tanto como el que ganaba el gobierno por el acuerdo que tienen las dos dictaduras. Bueno, en fin, ellos no cumplieron la parte del contrato, el dinero que me pagaban no era suficiente, en un momento pensé irme para Colombia, pero me costaba muchísimo llegar hasta Colombia y de ahí seguir para acá, para Estados Unidos, había que cruzar la selva del Darién. Pasó que una muchacha que conocíamos
tuvo un accidente en la selva y se desvivió. Igual por otras razones decidimos no hacer eso porque nos iba a costar muchísimo dinero. En primera, llegar hasta Colombia y luego seguir de Colombia para Estados Unidos porque en Colombia no pensábamos quedarnos porque Colombia sí te da refugio político, pero cuesta mucho trabajo legalizarse. Entonces, la idea era tener una vida estable con cierto estatus migratorio en algún lugar donde decidiéramos irnos. Entonces, fueron muchos factores ahí que influyeron en que no hiciéramos eso. Al final lo que hicimos fue comprar algunas cosas, artículos electrodomésticos, llevárnoslos para Cuba y eso fue lo que pudimos vender para poder ahorrar el dinero para entonces poder salir desde Cuba. La historia del tiempo que estuve viviendo en Venezuela, si quieren se las puedo hacer en otro video, porque yo amé ese país, amé su gente, todavía conservo muchas amistades, tanto venezolanos que conocí allá en allá por supuesto en Venezuela, que se convirtieron en familia porque hay una familia de maracuchos que ellos saben que son mi familia, mi familia maracucha. Yo todavía mantengo contacto con ellos, conocí personas, también conocí matrimonio de colombianos, también hice muchas amistades cubanas que nos conocimos, que éramos colegas, que igual todavía nos mantenemos en contacto, los quiero mucho. También conocí personas no tan buenas, pero me quedo con las personas buenas que conocí. También allá fue que conocí a mi pareja, mi actual pareja. Él también estaba trabajando allá y nosotros nos conocimos y nos hicimos novios y bueno, miren, hasta el sol de hoy estamos juntos. Así que le debo muchísimas cosas a Venezuela, entre ellas el buen hombre que tengo hoy a mi lado. Así que si quieren que les haga el story time de mi vida en Venezuela, pues déjenmelo en los comentarios y yo con el mayor placer del mundo se los hago. Pero bueno, este video no puedo tratar sobre Venezuela, creo que ya me he extendido muchísimo sobre este tema y me imagino que se me haya notado la emoción cuando hablé de Venezuela. Entonces, nada, retomamos. Ya cuando yo regresé a Cuba, las cosas que me pude llevar con lo poco que pagaban, porque era una miseria. Entonces yo ahorré muchísimo, compré algunas cosas, le llevé algunas cosas a mi mamá para dejar a mi mamá pues en un mínimo de condiciones porque yo sabía que me iba a ir, pero no sabía cuándo iba a poder ayudar a mi mamá. Entonces yo soy única hija. Eso era algo que también me frenaba a mí a quizás irme antes, porque mi mamá y mi papá solo me tienen a mí. Ellos están divorciados, más nunca tuvieron hijos, más ninguno. Mi papá tuvo un accidente laboral en el cual quedó con problemas para caminar. Entonces yo me sentía un poco cohibida igual de irme porque yo decía, ¿cómo puedo dejar a mis padres? Eh, que todavía no son viejos, pero tienen 50 y pico, mi papá con una invalidez. Entonces yo decía, si me voy, ellos se van a quedar solos porque no tienen más hijos, pero igual yo decía, pero si me voy, también les puedo ayudar económicamente. Entonces, nada, eso fue también un tema ahí emocional que a la vez me cohibió, pero a la vez me hizo empujar a irme porque yo sabía que no tenía otra manera de ayudar a mis padres que no fuera yéndome. Entonces, esa también fue una motivación por la cual me fui. Por supuesto que la principal es buscando libertad porque eh, esa estafa, que es lo que yo digo que a mí me hicieron en el tiempo que yo viví en Venezuela, el gobierno de Cuba me estafó a mí, a todos mis compañeros, a todas las personas que estábamos trabajando allá. Nos estafaron porque nunca nos pagaron lo que habíamos acordado e incluso cuando lo pagaron había que casi que rogarle para que nos pagaran la miseria que nos pagaron. Entonces, nada, le dije que yo con ellos no trabajaba más, que yo no volvía a ir a más ningún lugar, yo no les iba a dar más dinero porque al final ellos estaban ganando muchísimo dinero por nosotros, por cada uno de nosotros. Y entonces tanta miseria para pagarnos 3 o 4 kilos, que era lo que nos pagaban y ya. Me molesté muchísimo. eh, Gracias a eso aprendí mucho, pero bueno, no voy a extenderme más, sigo hablando de Venezuela y dije que no me iba a extender y me sigo extendiendo porque es que me da tanto genio y es que siento que también eso es parte de mi desmotivación por mi profesión, porque de verdad que el sistema de salud cubano a mí me colmó. Yo siento orgullo porque sé que Cuba tiene muy buenos profesionales, tiene
muy buenos médicos, muchos compañeros míos son muy buenos, la calidad humana es muy buena. Como mismo hay muchos que son no tan buenos, que son mediocres, pero hay muchísimos que son muy buenos. Los profesionales cubanos de la salud y de todo, de todas las ramas, son buenos porque en Cuba hay tantas carencias que nosotros prácticamente tenemos que estudiar a uñas y dientes, tenemos que diagnosticar sabiéndonos la teoría porque no podemos usar casi los métodos complementarios. Entonces, los profesionales cubanos se vuelven muy buenos porque hay que depender mucho de los conocimientos. Entonces, sí, el sistema de salud cubano tiene buenos profesionales, obvio, no todos, pero es un asco. El sistema de salud cubano es un asco y las misiones médicas cubanas son una estafa, son una mentira. Yo me pongo súper contenta cada vez que alguien en redes sociales, en donde sea, pues denuncia eh, todo lo que pasa en las misiones médicas cubanas porque de verdad que yo lo viví y yo no se lo deseo a nadie, todas las asquerosidades que se viven en esas misiones, como mismo yo pasé muchos momentos buenos por las personas que conocí, también pasé muchos momentos malos por la jefatura, por el nepotismo que existía, por todas las cosas que pasaban allá. Y como mismo pasaba en Venezuela, me imagino que pase en todos los países donde Cuba tiene misiones médicas. Así que cada vez que alguien las denuncia, yo me siento sumamente orgullosa. Y hoy por hoy, en estos momentos, me siento súper orgullosa de mí, de por lo menos después de un tiempo, ahora poder denunciar aquí, porque también estoy usando mi canal para eso, para denunciar la asquerosidad que pasa en Venezuela, en las misiones médicas y en todas las misiones, porque no solamente es médica, es también otro tipo de misiones que tiene Cuba en Venezuela. Bueno, nada. Entonces, volviendo al tema de que ya estoy en Cuba, ya regresé, terminé con ellos, ya cerré capítulo, saqué cuentas de lo que me pagaron, que no llegó yo creo que ni a $1,000, por ahí más o menos. Imagínense ustedes, casi 4 años. Ay, no, yo lo digo ahora y me río, pero en aquel momento yo estaba muy enojada. Bueno, pónganse en mi lugar. Entonces dije, bueno, esto es con lo que cuento. Mi esposo también contaba más o menos con esa misma cantidad, quizás hasta un poquito menos. Eh, entonces ese era el dinero que teníamos. Empezamos a ver qué era lo que habíamos llevado que no afectara tanto a nuestras familias, que pudiéramos vender algún electrodoméstico. Son las cosas como que más dinero nos iban a generar. Casi toda la ropa de nosotros la vendimos, zapatos, lo que nos habíamos comprado, cosas de nosotros que ya no íbamos a usar. Empezamos a vender de todo. Nosotros fuimos para Cuba en el 2023, casi a finales de año del 2023. Desde ese tiempo hasta el día antes de nosotros salir de Cuba, nosotros estuvimos vendiendo en la casa cigarros, verduras. Teníamos como una tiendita en la casa que vendíamos de todo y todas las ganancias de las poquitas, porque tampoco era mucho, pero bueno, todo lo que nos ganábamos con ese negocito que teníamos, igual lo íbamos ahorrando y ahorrando y ahorrando para nosotros poder llegar hasta Tapachula, que era nuestra meta, ya después seguir hasta la Ciudad de México, era más caro, costaba casi lo mismo que llegar de Cuba a Tapachula, entonces nosotros dijimos, bueno, nos vamos los dos, nos vamos hasta Tapachula, el dinero que tenemos y ahí ya veremos. Ya, hicimos así, vendimos todo, sacamos cuenta de lo que teníamos, entonces empezó el proceso de búsqueda de los pasajes, porque tampoco es tan sencillo, no es que vamos a sacar pasaje y ya, no, nosotros los cubanos tenemos permitido entrar con libre visado a Nicaragua y a algunos pocos países del mundo, pero bueno, Nicaragua era la puerta de entrada para luego seguir. Pero que para llegar a Nicaragua habían vuelos directos, pero los vuelos directos eran muy caros. Entonces nosotros, como no teníamos tanto dinero, teníamos que comprar vuelos con escala y con casi 2 meses de antelación para que nos saliera más barato. Con casi 2 meses, no, con 2 meses de antelación. Sí, fueron 2 meses de antelación. Imagínense ustedes, esos vuelos no tienen reembolso. Eso fue un riesgo porque, bueno, nosotros arriesgamos el dinero que teníamos, era lo único que teníamos y dijimos, bueno, vamos a comprar los pasajes y si nos estafan, ¿qué vamos a hacer? Porque hubo muchas personas que los estafaron.
Yo fui a La Habana a comprar los pasajes porque no los pude comprar en Camagüey, mi ciudad natal. Tenía que ir hasta La Habana a comprar los pasajes o si no, que alguien de aquí de Estados Unidos me depositara el dinero. Y como yo no tenía nadie, pues yo tuve que hacer el viaje a La Habana para poder pagar los pasajes en persona. Yo preparé mi viaje a La Habana. Yo tenía una prima que ella estaba viviendo allá en La Habana, que ella ahora se fue a vivir para España. Ella sabe que ella fue nuestro soporte por muchos años porque nosotros cada vez que teníamos que ir a La Habana a hacer algún trámite, pues nos quedábamos en la casa de ella y ya ella ahora se fue. Nada, yo muy contenta porque ella se haya podido ir, ella con su esposo para España. Y a La Habana prácticamente de ida y vuelta. Fui, compré los boletos. Ya yo dije en un video cuánto me costaron los boletos. Fueron 1.260 por cada uno, si mal no recuerdo. Tenía dos escalas, imagínense. Teníamos que hacer escala en Bogotá, Colombia. Estuvimos como 6 horas de escala ahí en Bogotá. Y luego tuvimos que hacer otra escala en San Salvador, El Salvador. Esa escala sí fue cortica porque yo creo que no llegamos ni a una hora ahí en El Salvador, pero bueno, igual hubo que hacer la escala. Nada, ya pagué los boletos, regresé para Camagüey. Entonces vino el otro proceso, que era ponerse vacunas, porque países como Colombia, por ejemplo, exigían que tuviéramos, para poder hacer esa escala de 6 horas, de lo que fuera, no nos pedían visa de tránsito, pero nos pedían carnet de vacunación. O sea, teníamos que tener puesta la vacuna de la fiebre amarilla, eh, que se llama antiamarílica. Entonces, nosotros, mi esposo y yo, la teníamos puesta porque para ir a Venezuela tenemos que ponernos esa vacuna. Pero no sabíamos si nos servía ese carnet de vacunación. Entonces tuve que hacer las gestiones para ver si nos cambiaban el carnet y nos mantenían la vacuna, porque esa vacuna tiene una vigencia de 10 años y nosotros nos las habíamos puesto hacía 2, 3 años antes de irnos para Venezuela, todavía estaba vigente. Era simple y llanamente que nos hicieran un carnet nuevo y nos pasaran la vacuna para el otro carnet. Hasta eso fue un problema en Cuba, porque es que es tanto el burocratismo que te preguntan que si esto, que si lo otro. Yo le estoy enseñando el carnet y le digo, mira, yo fui a Venezuela, yo me puse la vacuna en tal año, mira aquí está, solamente tienes que cambiarlo de un carnet para el otro. Bueno, en resumen, se resolvió, pero también era un proceso engorroso. Las personas que no tenían esa vacuna puesta tenían que hacer maravillas para que lograran ponérsela porque no es como que llegas y dices me quiero vacunar y ya, no, era, te ponían en una lista de espera, te llamaban y entonces, imagínate, en todo ese tiempo, si ellos se demoraban 3 meses para llamarte y ya tú tenías tu boleto sacado para 2 meses, pues no te daba tiempo. Y en Colombia te revisan sí o sí el carnet de vacunación. Al final a nosotros no nos lo revisaron, a mi esposo y a mí no nos lo revisaron, pero la mayoría de las personas del vuelo de nosotros sí se lo revisaron. Entonces, hay quien sí se lo revisan y hay quien no, pero tú no te puedes arriesgar, porque si no llevas esa vacuna, ese carnet con la vacuna puesta y ellos te revisan, simple y llanamente no te dejan seguir en Colombia, te viran para Cuba. Entonces, ese dinero de ese pasaje ya lo perdiste, no te puedes dar ese lujo. Ni siquiera los que tienen los familiares aquí en Estados Unidos que le mandan el dinero y le pagaron todo. Porque no, aquí también se trabaja. Si yo el día de mañana le pago el pasaje a alguien para que venga, yo no voy a querer que pierda el dinero. Entonces, había que hacer todo lo posible porque no te viraran. Entonces, en Colombia te revisaban igual pasajes. Ah, se me había olvidado comentarles los pasajes. ¿Por qué son tan caros? Porque tenemos que comprar pasajes de ida y regreso, porque en las escalas te revisan el pasaje de ida y regreso. Todos esos documentación te la piden. Entonces nosotros teníamos que comprar pasajes de ida y regreso porque supuestamente íbamos a entrar de turistas a Nicaragua. Ay, las cosas que tenemos que pasar. Nada, en resumen, logramos que nos hicieran el carnet otra vez, ya teníamos las vacunas puestas, ya se estaba acercando la fecha. Yo fui a La Habana a comprar los pasajes en el mes de marzo y nuestros pasajes fueron para principios de mayo. O sea que fue a principios de marzo que yo compré los pasajes, o sea que tuvimos todo el mes de marzo prácticamente y todo el mes de abril para ya prepararnos, ver lo que nos íbamos a llevar, que no era algo tan complicado porque
el equipaje que nos podíamos llevar era solamente un equipaje de mano de 10 libras. Ya, eso fue lo único que nosotros nos llevamos. No podías llevar equipaje de bodega, era solamente un equipaje de mano, porque así lo exigía el boleto que compramos. Imagínense, pues meter toda tu vida en una mochila, porque fue lo que nos llevamos, y irse. Esos últimos tiempos en Cuba, pues traté de disfrutar de mi familia lo más que pude. Tenía la incertidumbre de que hasta el último momento yo tenía mucho miedo que no nos dejaran salir por el aeropuerto, porque como nosotros eh, habíamos estado en Venezuela y habíamos tenido algunos problemas allá por denunciar cosas que estaban pasando, por no estar de acuerdo con las cosas que pasaban allá y luego al llegar a Cuba también hubo algunos problemas. Entonces, como en Cuba existe tanta jodedera con el tema político, yo hasta el último momento que ya nosotros hicimos el chequeo en inmigración, yo en todo momento yo le pedí a Dios, Dios mío, que no pase nada, que a nosotros no nos miren, que nosotros no perdamos el boleto, que todo salga bien. Gracias a Dios, ya hasta que yo no me vi ni siquiera montada en el avión, no, hasta que yo no vi que el avión despegó, ya yo respiré. Respiré profundamente como en sensación de alivio. Yo sabía que venía la parte difícil porque venía algo, nosotros nos íbamos a enfrentar a algo que no sabíamos lo que era, no sabíamos lo que podía pasar, pero a mí no me importaba. Yo ya me sentía libre. No sé cómo explicar esa sensación de que ya me fui, porque para mí era irme y no saber cuándo voy a regresar, no saber cuándo voy a volver a ver a mi familia, pero a la vez yo me sentía libre. Estuvimos todo el mes de abril y el mes de mayo disfrutando de la familia. Fuimos, porque mi esposo no es de Camagüey, mi esposo es de una ciudad que se llama Las Tunas. Fuimos a su casa a despedirnos de su familia, a despedirnos de sus hijas, porque mi esposo tiene dos niñas que están en Cuba. Fue un poco difícil para él. Yo no tengo hijos, pero yo no me puedo imaginar lo que es eso en primera porque no tengo hijos, pero soy una persona empática, capaz de ponerme en el lugar de alguien que deja hijos y me imagino que eso deba ser algo extremadamente difícil. Entonces, admiro a las personas que se han ido y han dejado a sus hijos porque sé que no la deben estar pasando muy bien. Y mi esposo, él no es muy expresivo, él no me dice que en algunos días sí, él como que ya no puede más y me dice que extraña a las niñas, pero no es que lo diga muy a menudo, pero yo sé que sí, él tiene muchas ganas de ver a sus hijas, cosa que es totalmente normal, pero bueno, tuvimos que tomar esta decisión porque desgraciadamente la vida es así. Nosotros fuimos a su casa, estuvimos allá 4 días, nos despedimos de su familia, de sus hijas y regresamos para Camagüey, terminamos de recoger todo lo que nos faltaba, metimos nuestra vida en una mochila. Nosotros teníamos nuestro boleto para el 9 de mayo, entonces nos fuimos desde el día 6 para La Habana porque íbamos a volar por La Habana. El día 6 de mayo, me acuerdo que era un lunes, teníamos nuestro boleto de ómnibus de Camagüey a La Habana. Salíamos a las 8 de la noche de Camagüey y a las 6 de la tarde salí de mi casa para rumbo a la terminal de ómnibus. La despedida fue bastante difícil porque sabía que los dejaba a mi familia, no sabía cuándo los iba a volver a ver, ni si los iba a volver a ver porque, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, pues no lo vi más, fue la última vez que lo vi, porque como yo comenté en un video anterior, desgraciadamente mi abuelo falleció en el mes de mayo eh, de ahora de este año y, y yo la última vez que lo vi fue la vez que me despedí de él en Cuba y yo sabía que eso podía pasar. Claro, uno no está preparado para perder un ser querido, pero sabía que era una posibilidad
Entonces, nada, esa despedida fue tan dura que hasta la naturaleza se ensañó. Estaba lloviendo tanto, 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 que la persona que nos iba a llevar para la terminal de ómnibus no pudo llegar a tiempo. Al final tuvimos que irnos en motos de mi primo y del papá de mi primo. Nos llevaron cada uno llevó a mi esposo y el otro me llevó a mí. Y como no teníamos equipaje, pues nada, la mochilita y ya. Y así nos fuimos para la terminal de ómnibus, así que bajo de un torrencial de agua porque no escampaba. Llegamos a La Habana, estuvimos el día 7 y el día 8 ahí en La Habana. Nos despedimos también de mi familia en La Habana, de un amigo que conocimos en Venezuela, él que es habanero, ya él igual estaba en Cuba, él fue a la casa de mi prima, eh, incluso nos llevó hasta el aeropuerto y nos despedimos de él. Es una persona muy buena que conocimos en Venezuela, se llama Jorge y él no, igual nos tiene mucho aprecio a nosotros, él se despidió de nosotros nos despedimos de él, nos despedimos de mi familia y ahí en el aeropuerto José Martí de La Habana, pues por ahí volamos, fue nuestra última vez que estuvimos en Cuba y no se sabe hasta cuándo. Yo en lo particular no tengo ningún deseo de regresar a Cuba, aun cuando toda mi familia está allá. Yo preferiría que todos pudiéramos vernos en otro lugar que no fuera Cuba, pero bueno, ya eso lo veremos más adelante. Hasta aquí el video de hoy, porque esta historia la voy a parar aquí hasta que llegue al aeropuerto y ya, tomamos rumbo hacia Nicaragua. En el próximo video les voy a seguir la otra parte de la historia. Espero que esta les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte, dejarme tu like, dejarme un comentario para que apoyes el canal, para que YouTube entienda que te gustó el video. Muchas gracias por las personas que me apoyan, las personas que se conectan en los en vivos, las personas que me dejan un comentario. Siempre se agradece todo. Un like, un comentario, una suscripción, lo que sea. Bueno, y ahora sí, hasta aquí el video de hoy. No te pierdas el próximo, que voy a estar haciendo la segunda parte de esta historia. Se vienen muchas más partes, así que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video.